Ricardo Carrizosa, el brand manager de Volkswagen en Paraguay, nos recibe en el primer City Store de Dieza para su marca Volkswagen aquí en el Paseo La Galería, un lugar icónico de encuentro de las familias paraguayas. Y bueno, qué mejor oportunidad que preguntarle a Richard sobre todo cómo nace la idea de instalar aquí este City Store. Ricardo, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un gusto como siempre, hace muchos años ya que trabajamos juntos, así que felicidades a ustedes también por todo el emprendimiento y cómo avanzan. Realmente este surge de una oportunidad, ¿verdad? O sea, así como los negocios, ¿verdad? Este City Store surge de la oportunidad. Hicimos un lanzamiento en el shopping en la época cuando se levantaban un poco las cuarentenas, entonces había posibilidad de hacer una presentación de un nuevo modelo de auto. Y lo hicimos acá porque es un ambiente amplio, grande, abierto, y bueno, y teníamos la oportunidad de hacerlo con los periodistas que todos ustedes estuvieron invitados y un cierto público limitado. Y bueno, cuando estábamos acá preparando para ese evento, vimos que este local estaba vacío, el shopping nos ofreció y yo dije, bueno, esta es una gran oportunidad para probar realmente cómo se maneja una tienda que hoy día Volkswagen en el mundo lo llama City Store, ¿verdad? Entonces tenemos el primer City Store de Dieza en Paraguay, acá en el Shopping Paseo Galería, con mucho éxito realmente, ¿verdad? Ricardo, ¿cuál sería la característica principal que distingue a este lugar de un showroom común? Bueno, el atractivo que tiene un shopping donde la gente está pasando, no solamente que viene para muchas otras cosas. Tenemos acá el cine, tenemos el juego de los chicos, tenemos cafeterías, restaurantes, tiendas. Entonces el cliente que está buscando una camisa, un pantalón, pasa por acá y se va enterando los nuevos modelos de Volkswagen. Entonces realmente está captando la gente. Y nosotros hemos invertido una gran cantidad también, tanto en tecnología como en lo que es el local, para que sea un ambiente acogedor, un ambiente de vanguardia, un ambiente de innovación. Acá es todo tecnológico, con pantallas, o sea, si el modelo no está acá en el hogar, podemos ver en la pantalla los modelos que tenemos y bueno, realmente para el cliente también es un confort, ¿verdad? Estar en un ambiente climatizado, cerrado, no solamente para ir a un lugar de ver autos. Correcto. Richard, me quiero referir a dos cosas importantes que ofrece este lugar, ¿verdad? Por un lado, el tema de un horario mucho más extendido que cualquier otra empresa, horario de empresa u oficina, y por otro lado, el tema de la tecnología. Aquí, aunque algunos modelos no estén físicamente presentes, el interesado, el cliente, el fanático de la marca puede venir y conocer todo a través de manera digital. Exactamente, después si podemos nos acercamos y te muestro rápidamente, pero sí, como la capacidad de tener todos los vehículos limitados, entonces tenemos esa opción de ver todos los vehículos a través de medios digitales, que es una tecnología nueva también, que Volkswagen está lanzando a nivel mundial. Entonces hoy día uno puede tener en las pantallas, en las tablets y puede ir mostrando otros modelos que no estén presentes, ¿verdad? Sin duda. Ricardo, sabemos también por las noticias internacionales que Volkswagen está preparando el lanzamiento de nuevos modelos y querríamos saber si esos modelos que incluso ya están dando vueltas en la región llegarían a nuestro mercado. Sí, tenemos dos nuevas SUVs que están llegando este año, prácticamente a fin de mes una, que es la nueva Teramon, que es una camioneta grande de 3 hileras de asiento, como la Touareg, digamos, un poquito más larga que la Touareg.
Y después tenemos otra que es una SUV que se llama la Taos, que es una SUV que está entre la Tiguan y la T-Cross. Entonces un modelo intermedio. Entonces realmente Volkswagen está apostando a una línea de SUVs que se va completando con el correr de los años. Y así tenemos hoy la T-Cross, la Nivus, vamos a tener la Taos, la Tiguan, la Teramon y la Touareg. Entonces hay una gama de SUVs realmente con distintas tecnologías y distintos confort de 3 hileras o de 2 hileras que hacen que, bueno, exista una SUV ideal para cada tipo de cliente, ¿verdad? Excelente, Ricardo. ¿Qué más tendría que saber el fanático de clase A y sobre todo el fanático de Volkswagen que está del otro lado de la cámara en este momento sobre este City Store de 10 aquí en el Paseo La Galería? No, le invitamos a que venga, le invitamos a que pase a conocer, pase a ver. Tenemos los asesores de ventas para contestar cualquier tipo de pregunta. Tenemos todos los planes de financiación, tenemos todos los precios contados. Todo lo que disponemos en la línea 10 está presente acá en un ambiente súper confortable, en un ambiente relajado, como decía, en un horario mucho más extendido, que te da mucha flexibilidad de venir hasta las 9, incluso los fines de semana, sábado y domingo está abierto, así que puede venir y tenemos un ambiente premium acá con una atención VIP, digamos, así que le invitamos a que vengan y disfruten un poco de este también fabuloso shopping center, ¿eh? Seguro, bueno, así estuvimos con Ricardo Carrizosa en este primer bloque, porque hay una novedad más para un bloque siguiente dentro de este mismo programa donde vamos a conocer lo que Diesa como empresa está haciendo en favor del pueblo paraguayo.